Bueno, el concepto que yo tengo de Pedro Castillo es que es uno de los mejores presidentes del Perú. Precisamente en la gestión de Pedro Castillo es que todas las regiones del Perú entendieron la realidad nacional. Son conscientes de esa realidad nacional y ahora todos están preocupados por lograr su libertad, por lograr su dignidad, por lograr sus derechos fundamentales. ¿Cuándo se ha hecho eso en el Perú? No se ha hecho. Se dice que con eso hemos dividido el Perú. ¿Por qué no dijeron entonces que lo mismo hicieron José Carlos Mariátegui con los 7 ensayos de la realidad nacional, con Víctor Andrés Belaúnde sobre la realidad nacional, con Jorge Basadre sobre la historia del Perú? Ellos dijeron lo mismo, pero ellos, para no apartarse de la mesa, no de los grandes, no lo dijeron un poco camufladamente. Nosotros no teníamos necesidad de sentarnos a la mesa de los grandes, porque nos hemos sentado cuántas veces. No nos es extraño tampoco, no nos es extraño, pero no tenemos esa necesidad. Nuestra necesidad prioritaria ha sido trabajar por las clases más oprimidas de nuestro país, y eso es lo que hemos hecho. ¿Quién en el Perú, en la época republicana, quién presentó un proyecto de ley para una asamblea constituyente en los términos que lo he mencionado anteriormente? ¿Quién en el Perú presentó un proyecto de ley en contra de los monopolios? Precisamente eso aceleró, no de que la derecha trabaje en contra del presidente Castillo. Los monopolios son los que nos hacen muchísimo daño al país, pero ¿quién no trabajó? ¿Quién presentó un proyecto de ley en contra de los monopolios? Fue Pedro Castillo. ¿Quién comenzó a refaccionar los colegios, comenzando por los lugares más alejados del país? ¿Quién fue? Incluso llevando toneladas de red para una buena conexión en estos aparatos electrónicos, en los lugares más alejados. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Pedro Castillo. Claro que no les gustó que se haga eso. ¿Quién trabajó para mejorar los hospitales en los lugares más alejados? Por supuesto que no se podía hacer de la noche a la mañana todo eso, pero ¿quién lo hizo en los pocos meses que hemos hecho? ¿Quién no hizo las obras de recolección del agua en las alturas con pequeñas represas para conservar las aguas de las lluvias a que no se vayan a perderse en el mar o no se vayan a perder en el Amazonas? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¿Qué presidente actuó rápidamente cuando se produjeron desastres nacionales? Prácticamente en el momento en que se produjo el desastre nacional, como fue en el Amazonas o como fue en Bolívar por la libertad, en el mismo momento, así sea de noche, el presidente viajó inmediatamente para prestarle ayuda, concurriendo allí, por supuesto, con ayuda técnica, con ayuda personal, con ayuda médica. ¿Quién fue? ¿Quién de los presidentes ha trasladado a personas totalmente humildes, desprotegidas, que se encontraban afectadas, por ejemplo, por esos desastres naturales, en peligro de muerte, y los trasladaba a Lima, quedando incluso él en el lugar? O sea, no subiendo el helicóptero, sino que se traiga al enfermo. ¿Quién lo hizo en el Perú? Ahora no, ahora esos pobres se mueren allí, de esos pobres nadie se entera. Y muchísimas cosas, no podría mencionar todo lo que hemos hecho en este gobierno. Y hemos trabajado, y que se sepa de una vez, hemos trabajado con todos los partidos políticos. En mi oficina han concurrido congresistas de todos los partidos políticos para hacer gestiones sobre sus respectivos lugares de procedencia, y se han hecho muchísimas cosas allí. Día y noche les consta a ellos, ¿no? Pero sin embargo, miserablemente se dice que Pedro Castillo es un incapaz, o que ha sido el peor presidente que ha tenido el Perú. El peor presidente que ha tenido el Perú es el que tenemos actualmente. Los gobernantes, los peores que tenemos actualmente, no, eso lo hemos tenido siempre, durante toda la historia del Perú, trabajando para pequeños grupos y no para las mayorías nacionales. Pedro Castillo, no, si yo contara todo lo que hemos hecho, es el mejor presidente que ha tenido el Perú, no obstante que ha permanecido en el cargo pocos meses. Bueno, el concepto que yo tengo de Pedro Castillo es que es uno de los mejores presidentes del Perú. Precisamente en la gestión de Pedro Castillo es que todas las regiones del Perú entendieron la realidad nacional. Son conscientes de esa realidad nacional y ahora
todos están preocupados por lograr su libertad, por lograr su dignidad, por lograr sus derechos fundamentales. ¿Cuándo se ha hecho eso en el Perú? No se ha hecho. Se dice que con eso hemos dividido el Perú. ¿Por qué no dijeron entonces que lo mismo hicieron José Carlos Mariátegui con los 7 ensayos de la realidad nacional, con Víctor Andrés Belaúnde sobre la realidad nacional, con Jorge Basadre sobre la historia del Perú? Ellos dijeron lo mismo, pero ellos, para no apartarse de la mesa, no de los grandes, no lo dijeron un poco camufladamente. Nosotros no teníamos necesidad de sentarnos a la mesa de los grandes, porque nos hemos sentado cuántas veces. No nos es extraño tampoco, no nos es extraño, no, pero no tenemos esa necesidad. Nuestra necesidad prioritaria ha sido trabajar por las clases más oprimidas de nuestro país, y eso es lo que hemos hecho. ¿Quién en el Perú, en la época republicana, quién presentó un proyecto de ley para una asamblea constituyente en los términos que lo he mencionado anteriormente? ¿Quién en el Perú presentó un proyecto de ley en contra de los monopolios? Precisamente eso aceleró, no de que la derecha trabaje en contra del presidente Castillo. Los monopolios son los que nos hacen muchísimo daño al país, pero ¿quién no trabajó? ¿Quién presentó un proyecto de ley en contra de los monopolios? Fue Pedro Castillo, ¿Quién comenzó a refaccionar los colegios, comenzando por los lugares más alejados del país? ¿Quién fue? Incluso llevando toneladas de red para una buena conexión en estos aparatos electrónicos, en los lugares más alejados. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Pedro Castillo. Claro que no les gustó que se haga eso. ¿Quién trabajó para mejorar los hospitales en los lugares más alejados? Por supuesto que no se podía hacer de la noche a la mañana, todo eso. Pero ¿quién lo hizo en los pocos meses que hemos hecho? ¿Quién no hizo las obras de recolección del agua en las alturas con pequeñas represas para conservar las aguas de las lluvias, a que no se vayan a perderse en el mar o no se vayan a perder en el Amazonas? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¿Qué presidente actuó rápidamente cuando se produjeron desastres nacionales? Prácticamente en el momento en que se produjo el desastre nacional, como fue en el Amazonas o como fue en Bolívar por la Libertad, en el mismo momento, así sea de noche, el presidente viajó inmediatamente para prestarle ayuda, concurriendo allí, por supuesto, con ayuda técnica, con ayuda personal, con ayuda médica. ¿Quién fue? ¿Quién de los presidentes ha trasladado a personas totalmente humildes, desprotegidas, que se encontraban afectadas, por ejemplo, por esos desastres naturales, en peligro de muerte, y los trasladaba a Lima, quedando incluso él en el lugar? O sea, no subiendo el helicóptero, sino que se traiga al enfermo. ¿Quién lo hizo en el Perú? Ahora no, ahora esos pobres se mueren allí, de esos pobres nadie se entera. Y muchísimas cosas, no podría mencionar todo lo que hemos hecho en este gobierno. Y hemos trabajado, y que se sepa de una vez, hemos trabajado con todos los partidos políticos. En mi oficina han concurrido congresistas de todos los partidos políticos para hacer gestiones sobre sus respectivos lugares de procedencia, y se han hecho muchísimas cosas allí. Día y noche les consta a ellos, no, pero sin embargo, miserablemente se dice que Pedro Castillo es un incapaz, o que ha sido el peor presidente que ha tenido el Perú. El peor presidente que ha tenido el Perú es el que tenemos actualmente. Los gobernantes, los peores que tenemos actualmente, no, eso lo hemos tenido siempre, durante toda la historia del Perú, trabajando para pequeños grupos y no para las mayorías nacionales. Pedro Castillo, no, si yo contara todo lo que hemos hecho, es el mejor presidente que ha tenido el Perú, no obstante que ha permanecido en el cargo pocos meses.